Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana el devocional de hoy tiene por título Buenas nuevas de gran gozo. Lucas capítulo 2 versículo 10 dice así: Pero el ángel le dijo: No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No hasta hace mucho tiempo, pero pensando más en la antigüedad, los reyes, cuando querían comunicar algo de mucha importancia, mandaban un mensaje, ¿no?, a través de sus enviados, a través de sus heraldos, la cual se encargaba de recorrer los distintos rincones de su reino para poder comunicar ese mensaje a todos los oídos, a todo el pueblo, a todas las personas, ¿no? De igual forma podemos ver en este versículo que Dios envía a su mensajero, envía un ángel para comunicar esas buenas nuevas de gran gozo a todos los hombres de la tierra. Y era una noche allí en el campo de Judá, en Belén, cuando un ángel del Señor se le aparece a unos hombres humildes, anunciándole un mensaje que traía buenas nuevas de gran gozo, que era el nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo. Este mensaje es el más grande, el más glorioso de todos los mensajes que podamos escuchar. La palabra misma del Evangelio proviene de una palabra griega compuesta que significa buenas nuevas. Y estas buenas nuevas son de gran gozo para todos aquellos que la escuchan. ¿Por qué decimos que el Evangelio trae buenas nuevas de gran gozo a la vida del hombre? Y podemos ver algunas razones, ¿no? En primer lugar, son buenas nuevas de gran gozo porque anuncian la salvación de nuestra vida, la salvación de nuestras almas. El versículo 11 ahí nomás del capítulo 2 de Lucas dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Son buenas nuevas de gran gozo porque anuncian el camino de nuestra o a nuestra salvación, lo cual fue anunciado ese día a los pastores que cuidaban allí el rebaño. La palabra de Dios es clara al mostrarnos el estado en el cual nos encontrábamos cada uno de nosotros, el estado pecaminoso del hombre, y que era totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Dice Romanos capítulo 3 versículo 9 en adelante, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútil, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bajo esta condición se encontraba el hombre, ¿no? Nos encontrábamos cada uno de nosotros y totalmente perdidos y descarriados. Nos dice, por cuanto todos pecaron, están separados, están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, al considerar y al ver nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, provee el camino por la cual nosotros podemos llegar a ser salvos, ¿no? Y este camino es Cristo el Señor, la cual nos rescata de nuestra condenación eterna, ¿no? Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso esta noticia son de gran gozo, porque nosotros necesitábamos un Salvador y aquel día fue anunciado su nacimiento. En segundo lugar, son buenas nuevas de gran gozo porque no excluyen a nadie. Dice el versículo 11, porque no hay acepción de persona para con Dios, ¿sí? Porque es una salvación que no discrimina, es una salvación que no excluye a nadie. Y hoy en día podemos decir que existen distintas culturas, hasta religiones que excluyen a ciertas personas, ¿no? Ya sea por su nacionalidad, por su sexo, por su color de piel, por su clase social. Uno puede ver las diferencias que existen en los tiempos de Jesús también, con judíos y samaritanos. Cada uno poseía su propia religión, su propia cultura, su propia manera de pensar, pero no se aceptaban uno con el otro.
Y lo podemos ver en la historia de la mujer samaritana, ¿no? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dice Juan 4:9. Pero sin embargo, nuestro Padre Celestial no hace acepción de personas, sino que abre las puertas de la salvación a todos aquellos que quieran ir a Él, ¿sí? Sin importar su condición, raza o sexo, Él abre la puerta de la salvación a todas las personas que quieran ir a Él. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo la de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por todo esto que venimos diciendo, los versículos son buenas nuevas de gran gozo, porque no hace a excepción o no excluyen a nadie. En tercer lugar y último lugar, son buenas nuevas de gran gozo porque la salvación no es por obra, sino por fe. Efesios capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Otra de las razones por la cual el Evangelio son buenas nuevas de gran gozo es porque la salvación no depende de mí o de mis obras, sino exclusivamente de Cristo el Señor, de lo que hizo en la cruz del Calvario, de su victoria sobre el pecado y la muerte. Lo único que necesitamos cada uno de nosotros es creer, depositar nuestra confianza y reconocer el estado en el cual nos encontramos y seremos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Todas las religiones, culturas o pensamientos generalmente piden sacrificio, ¿no? Buenas obras, penitencia, aferrarnos a algunas tradiciones o rituales para poder ser salvos, ¿no? Pero podemos decir que nada de esto agrada a Dios. El mismo Isaías declara que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros bajo la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. Qué bueno que saber que Cristo es el sacrificio acepto delante del Padre, ¿no? Y que hoy nosotros, a través de la confianza, de la fe que tenemos en Él, podemos ser presentados sin pecado y ser presentados libres de la condenación eterna, ¿no? Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que eres en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si bien es cierto que somos salvos por medio de la fe, eso no significa que no debamos hacer obra o que debamos quedarnos quietos, ¿no? Ya que cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios a través de la fe, cuando Dios nos salva, cambia esa naturaleza que nosotros teníamos y como hijos de Dios debemos reflejar a través de las buenas obras el gran cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas o que ha ocurrido en nosotros, tal como Pablo continúa diciendo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Buenas nuevas de gran gozo, ¿sí? Las buenas obras nos acompañan y sirven de testimonio al mundo de lo que Dios puede hacer en las vidas de cada una de las personas. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Aquel día ese ángel del Señor se le apareció a estos pastores, estas personas humildes allí en Judá, que cuidaban esa noche el rebaño, ¿no? Y le dieron la buena nueva de gran gozo, porque Cristo el Señor, el Salvador del mundo, había nacido, ¿sí? Allí en un pesebre. Y son de gran gozo porque nos anuncian el camino de salvación, porque no excluyen a nadie, y son buenas nuevas de gran gozo porque ofrece una salvación que es por fe y no por obra. Que este corto devocional nos ayude a pensar y a meditar en estos versículos que quizás ya los tenemos bastante estudiados, pero que les sea de bendición recordar que las buenas nuevas de gran gozo anuncian la salvación de nuestra vida, que las buenas nuevas de gran gozo no excluyen a nadie, que las buenas nuevas de gran gozo es por fe y no por obras. Que les sea de bendición.